Dios te bendiga y bienvenido al día 343 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Tito. Sí, todo el libro completo de Tito, que son 3 capítulos. Y un poquito sobre el contexto del libro de Tito. Este es una de las cartas llamadas cartas pastorales del apóstol Pablo, dirigida a uno de sus más fieles colaboradores. Y en esta epístola, Pablo enseña cómo establecer un liderazgo sólido y una comunidad cristiana madura que refleje la verdad del Evangelio. La carta edita fue escrita por Pablo alrededor del año 63 al año 65 después de Cristo, aproximadamente al mismo tiempo que Primera de Timoteo. Tito era un compañero y colaborador cercano de Pablo, conocido por su carácter firme y su madurez espiritual. Y Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta, una región con una reputación difícil, conocida por su inmoralidad y mentiras, para organizar la iglesia, establecer líderes y enseñar la sana doctrina. Y el propósito de esta carta principalmente era instruir a Tito sobre cómo dirigir y fortalecer las iglesias en Creta. Pablo le enfatiza la necesidad de un liderazgo íntegro, una enseñanza sana y una conducta que refleje la fe verdadera. Ahora, la estructura del libro es la siguiente. En el capítulo 1 vemos que Pablo le da instrucciones a Tito sobre el establecimiento de ancianos y advertencia contra los falsos maestros. Aquí también. En el capítulo 2 da enseñanzas prácticas para diferentes grupos dentro de la iglesia. Y en el capítulo 3 hace un llamado a la obediencia, a buenas obras y le da un recordatorio a Tito de la gracia de Dios. Este libro nos enseña que la verdadera fe siempre produce fruto. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos transforma y nos capacita para vivir de manera santa. En Tito capítulo 2, verso 11 al 12, Pablo le dice a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer este libro, pero vamos a orar antes y pedirle a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Padre, por todas estas cartas, estas epístolas, Señor, que Pablo dejó, que tu siervo dejó, Señor, para poder instruirnos, Señor, exhortarnos y alentarnos. Que tu Espíritu Santo sea dándonos la revelación de aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Tito capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable,
Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Tito capítulo 2. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio y ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por guardarlos, agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Tito capítulo 3. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno.
no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos y a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia y las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Aleluya. Así que hemos leído el libro de Tito, que es una carta a Tito, un joven líder que Pablo dejó en la isla de Creta para organizar las iglesias. Y al mismo tiempo, Pablo vemos que le habla sobre cómo enfrentar estas enseñanzas falsas que se habían dado. Y en solo 3 capítulos, esta carta nos enseña cómo elegir líderes con carácter, cómo vivir la sana doctrina dentro del hogar y la iglesia y cómo reflejar la gracia de Dios en la sociedad. En el primer capítulo, Pablo le dice a Tito: te dejé en Creta para que terminaras nuestro trabajo y nombraras ancianos en cada ciudad. Tito fue dejado en Creta para poder organizar a la iglesia. Esa era la razón y el propósito de él estar allí. La obra, una de las cosas que podemos ver dentro de esto, es de que la obra necesita orden, estructura y un liderazgo firme dentro de la iglesia, ¿verdad? Y de aquí vemos, ¿verdad?, estos requisitos que Pablo instruye a Tito, de los cuales los ancianos debían de tener, porque debían ser líderes, ancianos, personas que edificaran la iglesia. No importa el talento, sino que vemos que Pablo enfatiza mucho el carácter, que un anciano debía de ser intachable, fiel a su esposa, con hijos que no vivían en rebeldía. No debía ser una persona arrogante o iracundo, dado al vino, violento o codicioso, sino que debía de ser un líder, una persona que fuera hospitalario, amante del bien, sensato, justo, santo, disciplinado, y además le dice, debe aferrarse a la palabra fiel para enseñar la sana doctrina.
Esos eran los requisitos de una persona que reflejaba el carácter de Cristo, de una persona que iba a edificar a la iglesia. Una de las cosas que aprendemos aquí con esto es de que no cualquiera puede ser puesto como líder. Aquella persona debe de tener un fruto del Espíritu, debe de tener frutos del Espíritu Santo en su vida. No un fruto, sino que debe de tener frutos del Espíritu Santo para poder guiar, para poder permanecer en aquello que se le va a encomendar. Y una de las cosas que vemos aquí es de que en Creta habían falsos maestros también. Había maestros rebeldes, engañadores y judíos legalistas que trastornaban familias enteras, alejaban a familias enteras del evangelio por lo que ellos enseñaban. Y Pablo les dice que deben de estas personas ser confrontadas con firmeza. En el verso 12 le dice: los cretenses son mentirosos, bestias crueles y glotones perezosos. En otras palabras, si lo ponemos en contexto, era una sociedad difícil, era un ambiente difícil, pero Dios había llamado a Tito para establecer allí la estructura de la iglesia, una gran responsabilidad verdaderamente. Y es por esta razón por la cual el ambiente era tan difícil que la iglesia necesitaba líderes con carácter, con integridad y valentía para corregir el error. Aleluya, para direccionar hacia la verdad a los nuevos creyentes y a la iglesia en general. En el capítulo 2 vemos que Pablo continúa hablando sobre la enseñanza saludable para cada etapa de la vida. A los ancianos, ellos debían de ser sobrios, dignos, prudentes, fuertes en fe, amor y paciencia. A las ancianas, que enseñen el bien y con su ejemplo instruyan a las mujeres jóvenes. Y a las mujeres jóvenes se les habla que deben de amar a sus esposos e hijos, a vivir sabiamente con pureza, ser esas mujeres prudentes, ser esas mujeres de Proverbio 31. A los hombres jóvenes que vivan con dominio propio. Algo esencial para los jóvenes líderes. Y a Tito se le dice: sé tú mismo un ejemplo para ellos. Aún para Tito no se escapaba de la exhortación de Pablo, que la enseñanza de él debía de ser clara, seria, sana y sin reproche alguno. La enseñanza de Tito. Y a los siervos, que eran esclavos, debían de ser obedientes, respetuosos y fieles. Aleluya. Y en el verso 11 Pablo le dice: la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todos. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir en este mundo con sabiduría, justicia y devoción. Aleluya. La gracia de Dios ha sido revelada, por la cual ha traído salvación a todos. Aleluya. Y es esta gracia y esta salvación de Dios, esta verdad que nos lleva, nos enseña a renunciar a la impiedad. En otras palabras, a renunciar al pecado. Y en vez de vivir como el resto del mundo, por decirlo así, Pablo nos dice que nos enseña a vivir en este mundo con sabiduría, justicia y devoción ahora. Y nos recuerda que esperamos la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo nos redimió para formar un pueblo completamente comprometido a hacer buenas acciones. La gracia no solo salva, sino que transforma. Aleluya.
Y en el capítulo 3 vemos nosotros que Pablo inicia diciendo: deben ser obedientes a las autoridades, siempre listos para hacer el bien. También, dentro de estas cosas, Pablo menciona que no deben de hablar mal de nadie, deben de ser pacíficos, amables, humildes. Recordar de dónde nos rescató Dios. En el verso 3 Pablo le dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, pero, aleluya, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dice Pablo, nos lavó, nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Aleluya, y derramó el Espíritu en abundancia para todos. Hacer el bien es parte del Evangelio. Los que confían en Dios deben dedicarse a hacer el bien, dice Pablo en el verso 8. Hacer el bien. Y parte de ello era evitar discusiones inútiles, porque es tan fácil enredarnos con las cosas de este mundo, enredarnos con el pecado de este mundo, enredarnos con las discusiones inútiles, aquellas cosas pequeñas, insignificantes que al final del día no agradan a Dios. Y Pablo le dice: no deben de entrar en pleitos, en caer en debates sobre genealogías, ni entretener divisiones. Si alguien insiste en ser divisivo, debe ser corregido. Hay que llamar la atención que esto no agrada a Dios, que esto no es correcto delante de Dios. Aleluya. Y vemos que Pablo termina de forma práctica esta carta, recordando las necesidades de los misioneros, y la importancia de ser productivos. Aleluya. Una fe verdadera se refleja en una vida de obediencia, amabilidad, de servicio y de buenas obras, nos enseña Pablo. Aleluya. El liderazgo espiritual requiere carácter, firmeza y fidelidad. Aleluya. Y necesitamos esa sana doctrina para poder moldear cada área de nuestra vida diaria. Aleluya. Porque la gracia no solo salva, sino que transforma nuestra conducta. Aleluya. Y como pueblo de Dios, debemos de reflejar el carácter de Dios. Debemos de ser conocidos por la amabilidad, por la obediencia, el respeto y las buenas obras. Debemos de reflejar a Dios como pueblo de Dios. Aleluya. Y reconocer siempre que la salvación es totalmente por misericordia, no por mérito alguno. Aleluya. No era por la circuncisión que estos nuevos creyentes iban a tener la salvación, sino que era por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Aleluya. Y a pesar del lugar donde se encontraban, en Creta, un lugar muy difícil por lo que nos describe Pablo aquí, aún en medio de esas circunstancias, esas situaciones o estas sociedades, Pablo nos exhorta que debemos de permanecer firmes. Debemos de dar evidencia del Evangelio. Aleluya. Levantar defensa del Evangelio. La doctrina sana produce vidas sanas. Aleluya. Así que la carta a Tito es un llamado claro a orden, a sana doctrina y una vida transformada por la gracia. Que aquello que hemos aprendido se refleje en nuestro carácter y testimonio diario. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.